Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo 22 del libro de los Proverbios. Iniciamos en este capítulo una nueva sección. Del versículo 17 al versículo 29, allí vienen preceptos y amonestaciones que son en un todo, no independientes como los anteriores. Así que es una nueva sección. Interesante que Dios nos habla de manera poderosa en su palabra. Debemos prestarle atención y es lo que dice precisamente el versículo 17 en adelante. Este capítulo te invito para que lo leas, por favor. Dice el versículo 1, Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Interesante, el buen nombre, que te conozcan a ti no por lo que posees, no por tus recursos económicos, no por tu dinero, sino por la persona que eres. Por eso deben conocerte, por el buen nombre, la honestidad, la integridad, que eres una persona correcta, que eres una persona amable, una persona en la cual se puede confiar. Puede que no tengas las riquezas, pero que seas una persona de buen nombre. Esto es mejor que las riquezas. Es lo que está diciendo el sabio Salomón. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El rico no es más persona que el pobre porque tenga riquezas. No, los dos son iguales. Ambos fueron creados por Dios, tanto el rico como el pobre. Ambos necesitan de la gracia de Cristo de la misma medida. Ambos necesitan la salvación, tanto el rico como el pobre necesitan la misma porción del Espíritu Santo, así que ninguno puede considerarse más que el otro. Tal vez tú tengas dinero, querido hermano, y tú creas que eres más importante que tus empleados, y tal vez trates a tus empleados de manera incorrecta, pero debes entender lo que dice aquí el texto bíblico. El rico y el pobre se encuentran, y a ambos los hizo Jehová. A ti te creó Jehová igual que a tu empleado. Por tal motivo, tu empleado es igual que tú, solamente que tú tienes más dinero, pero son iguales ante los ojos de Dios. Los dos necesitan de lo mismo de Cristo. Los dos son sustentados por Dios. Todos somos iguales, querido hermano, es lo que está diciendo el texto. Todos somos iguales. Nadie es más que nadie en este mundo, nadie. Todos necesitamos de la gracia de Cristo Jesús. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Y ahora viene el versículo 6, un versículo que es muy conocido por todos y tú lo conoces, tal vez te lo sabes de memoria. Proverbios 22:6, ese texto enigmático dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Aquí se refiere en primera instancia, los hebreos tenían la costumbre de que si el padre era agricultor, su hijo debería ser agricultor. Si el padre era agricultor, pero su hijo salía con otra profesión, el padre era considerado o se consideraba como un fracaso. Fracasaba en su instrucción, porque debía instruirle. Lo primero que debía enseñarle era su profesión. Por eso tú ves la historia de Jesús. Jesús trabajó en la carpintería porque su padre era carpintero, le instruyó, le enseñó. Pablo, tejedor de tiendas, porque su padre era lo mismo. Así que era una ley, ellos tenían como ley, los hebreos, instruir a sus hijos en su profesión. Pero yendo a un sentido espiritual, el padre debe instruir a su hijo en el camino de Jehová. Por tal motivo, querido padre, tú eres el ejemplo. Si tú quieres que tu hijo sea un lector de la Biblia, tú debes leer la Biblia. Debes instruir a tu niño en la lectura de la Biblia. Tú llevas un liderazgo en la iglesia, que tu hijo sea un líder de iglesia. Pero si tú rechazas al liderazgo de la iglesia, ¿cómo puedes pretender que tus hijos sean líderes en la iglesia cuando tú no quieres serlo? ¿Cómo quieres que tus hijos trabajen en la iglesia cuando tú no quieres trabajar? Muchos desean y anhelan, pero no hacen nada para que eso ocurra. Desean que sus hijos sean predicadores, desean que sus hijos sean evangelistas, desean que sus hijos sean esto y aquello, pero ellos asimismo no hacen nada para que esto ocurra. Es decir, no le muestran un ejemplo a sus hijos. Y recuerda que tu hijo sigue el ejemplo que tú le das, no tus palabras.
Tú le puedes decir a tu hijo: no fume, no tome, porque el cigarrillo hace daño y es un perjuicio para el cuerpo. Y le puedes enseñar todos los daños y perjuicios que tiene o que hace el alcohol en el cuerpo. Y el hijo tuyo se lo puede aprender de memoria todo. Pero si un día tú tomas y fumas, tu hijo llegará a tomar y fumar, aunque sepa los daños que causa el alcohol y el cigarrillo en el cuerpo, pero lo hace porque ve a su padre hacerlo. Y hace lo que su padre hace, el ejemplo, la enseñanza por medio del ejemplo. Por eso el sabio Salomón, conociendo esto, entendiendo esto, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En tu camino, instruye al niño en tu camino. Por eso debes entender y debes reflexionar cómo es tu camino. ¿Andas por el camino correcto? ¿Andas por el camino de verdad? ¿Andas por el camino de Jehová? Si andas por ese camino, instruye a tu hijo en ese camino. Pero si andas por un mal camino, estás instruyendo a tu hijo en ese mal camino. Por eso instruye a tu hijo en el camino de la oración, en el camino del estudio de la Biblia, en el camino del liderazgo de la iglesia. Pero para poder instruirlo es con tu ejemplo. Sé un líder de la iglesia, sé un predicador de la palabra de Dios, sé un orador. Lleva a tu hijo a dar estudios bíblicos, enséñale con tu ejemplo, querido hermano. Saca tiempo. A veces decimos: es que no me queda tiempo, estoy trabajando, tantas cosas. Saca tiempo, por favor, saca tiempo para estudiar la Biblia con tu hijo, saca tiempo para orar con tu hijo y saca tiempo por lo menos una vez a la semana. Escúchame bien, por lo menos una vez a la semana saca tiempo para ir a darle estudio bíblico a una persona y lleva a tus hijos para que tus hijos vean y aprendan con el ejemplo. Te darás cuenta que esa es la mejor forma de instruir al niño en su camino. ¿Por qué? Porque Dios lo dice en su palabra. Y es lo que está enseñando Salomón. Por eso el versículo 17 en adelante vienen esos consejos. Y mira lo que te dice Salomón. Dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. Querido hermano, mira bien. Salomón está diciendo que eso que Jehová le habló a él, nos lo está hablando a nosotros hoy. Y nos los ha hablado en estos días, desde el capítulo 10 hasta ahora nos está hablando y nos ha hablado. Desde el capítulo 1 también hasta ahora nos ha hablado Salomón la sabiduría que Dios le habló. Te las he hecho saber, dice, hoy a ti también, para que tu confianza sea en Jehová y no en las cosas terrenales. Para que tu confianza sea en Jehová y no en los gritos y en los regaños. Para que tu confianza sea en Jehová y no en los correazos que le das a tus hijos. No es así que se corrige, se educa. Es con tu ejemplo, tu confianza en Jehová. Cuando tú confías en Jehová y estás entregado a Jehová, tu hijo lo nota, tu hijo lo notará, se dará cuenta, y entonces también él estará entregado porque quiere ser como su padre, porque su padre es un hombre exitoso. Es el mejor ejemplo, querido hermano. Por eso hazlo, sigue el consejo del sabio Salomón. No te he escrito 3 veces, dice, en consejos y en ciencia, versículo 20, no te he escrito 3 veces. Esta expresión 3 veces indica que ha hecho énfasis en el tema. Es énfasis, el énfasis que se hace. Los escritores en aquel entonces, cuando escribían, ellos no tenían lo que nosotros utilizamos hoy, los recursos como cursiva, como salteador, como negrilla, que cuando nosotros escribimos un texto y lo colocamos en negrilla o en cursiva es porque queremos hacer énfasis en esto. En aquel entonces los escritores no tenían negrilla, así que no podían hacer énfasis, y la forma de hacer énfasis en algo era escribirlo 3 veces. Por tal motivo, cuando tú encuentres escrito algo 3 veces, es la negrilla de los textos bíblicos. Se está haciendo énfasis a ese escrito. Y es lo que está diciendo Salomón. Te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia. Es decir, he hecho énfasis en esto. Ha sido un tema con mucho énfasis. Persigue la inteligencia, persigue la sabiduría.
para hacerte saber, dice el versículo 21, para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Para esto te he hecho énfasis, para esto te he escrito, para que lo hagas. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes a la puerta del afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojan. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Recuerda ese consejo que te dije cuando leímos ese texto, que no te hagas fiador. Dice la sierva de Dios que si tú no tienes con qué respaldar, con qué pagar la deuda, no te hagas fiador de nadie, porque puedes hacerte daño a ti y hacerle daño a tu compañero. Hay que tratar y ayudar a nuestros amigos, sí, pero si nuestras capacidades se salen y no podemos, entonces nosotros no estamos obligados, porque entonces perderemos un amigo y perderemos también nuestra tranquilidad y nuestra paz. Hay que ser sabios allí. Por eso dice el versículo 27, y es muy sabio esto: si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? ¿Por qué te vas a hacer acreedor de algo si tú no tienes para pagarlo? ¿Por qué vas a ser fiador si tú no tienes para pagar? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Hombre solícito en su trabajo, dice la sierva de Dios, y con esto cierro. Un texto un poco extenso, pero voy a leértelo. Dice: en vuestro esfuerzo emplead las mejores facultades. Recurrid a la ayuda de los motivos más poderosos. Estáis aprendiendo. Esforzaos por hacer cabalmente todo lo que emprendáis. Nunca tengáis una meta inferior a la de llegar a ser competentes en el asunto al que os dediquéis. No cargáis el hábito de ser superficiales y descuidados en nuestros deberes y estudios, pues vuestros hábitos se fortalecerán y llegaréis a ser incapaces de algo mejor. La mente en forma natural tiende a satisfacerse con lo que requiere poco cuidado y esfuerzo y a contentarse con algo barato e inferior. Jóvenes de ambos sexos, hay profundidad de conocimiento que nunca habéis sondeado, y os satisfacéis y enorgullecéis con vuestros logros superficiales. Si supierais mucho más de lo que sabéis ahora, os convenceríais de que sabéis muy poco. Dios demanda de vosotros esfuerzos intelectuales intensos y fervientes, y vuestras facultades se robustecerán con cada esfuerzo determinado. Vuestra obra entonces siempre será agradable, porque sabréis que estáis progresando. Podéis acostumbraros a proceder con lentitud, incertidumbre e irresolución, hasta el punto de que la obra de vuestra vida no llegue a ser la mitad de lo que podría haber sido. O, con los ojos fijos en Dios y el alma fortalecida por la oración, podréis vencer la vergonzosa lentitud y la falta de amor por el trabajo. Y capacitaréis la mente para que piense rápidamente y se ejercite con fuerza en el momento debido. Si vuestro motivo más elevado es trabajar por un salario, jamás os haréis idóneos en ningún cargo para llevar a cabo grandes responsabilidades. Nunca os capacitaréis para enseñar. Interesante lo que aconseja la sierva de Dios. No trabajes tanto por un salario, sino por hacer las cosas de mejor manera. Y es aquí donde cabe el consejo de Pablo, allí en el capítulo 3, versículo 22 de Colosenses. Colosenses 3:22 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Querido hermano, son consejos maravillosos. Trabajemos con diligencia, trabajemos con honestidad, con esfuerzo, con dedicación, no esperando recibir un salario o un beneficio, sino haciendo las cosas como para el Señor, y Él bendecirá la obra de tus manos. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 22 del libro de los Proverbios. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!